Ángel, ¿alguna eventualidad respecto a la materia, respecto a la finalización de la materia? ¿Cómo van? ¿Cómo van con esta o con cualquier otra asignatura de ciencias fisiológicas? Bueno, hasta los momentos, como vamos planteando con el cronograma, estamos normal, solamente que como todas las materias, las otras materias también se juntan las evaluaciones y las tenemos muy Claro. seguidas. Y eso, discúlpame, una cosita, una pregunta que la voy a hacer a todos. Y eso no se sabía desde el inicio, que al final, al principio de trimestre o de semestre, tenemos los primeros parciales. A la mitad tenemos los segundos. A la final tenemos los últimos parciales más el final y la reparación. Todas las materias le van a coincidir finales o parciales siempre finalizando. Así es. Eso va a repetirse año tras año. ¿Verdad que sí? Por eso es que a la hora de ustedes planificar cuando vayan a inscribir materias, si un semestre está ya predeterminado de que son tantos créditos, es que esos son los créditos que el bachiller tiene la competencia de cursar y de avanzar. Cuando de repente se alteran las cosas, cuando empiezan a adelantar materias, entonces se ve mucho más presionado. Pero igual, si son puros en un solo semestre, ese semestre es demandante. Y sobre todo este que tiene fisiología, que es muy largo. Ahora lo que digo es que al final siempre les va a coincidir o ISTO, o ITPP, o a la estadística, les va a coincidir. Pero no se puede comparar, ustedes no pueden comparar, por ejemplo, una materia de 8 créditos con estadísticas que de menos créditos. O sea, eso, ¿saben quién les va a quitar más tiempo? Y tienen que organizar el tiempo de estudio. Lo digo es porque al final siempre va a haber esta presión. O sea, organícense, no pierdan tiempo, hagan su calendario de estudio para que puedan ir adelantando cada una de las materias que tienen pendientes. Hasta los momentos, por el grupo de delegados, yo no he recibido ninguna solicitud de que están apretados, de que esto, de que aquello. O sea, para eso es el grupo. Cualquier cosita escriban por allí. Y ya tengo solicitudes desde otras instancias y no tengo el grupo delegado. ¿Me comprenden, verdad? Ok, entonces vamos a revisar cómo está el calendario de ustedes del quinto semestre, para ir aclarando ya las fechas de lo que tienen pendiente. ¿Escuchó? Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver hoy las funciones, el control motor por parte de la corteza y vamos a ver si nos da tiempo aquí. Yo recorté esta clase porque había unas cosas repetidas y a ver si nos da tiempo ver lo que son las funciones intelectuales o si no las vamos a ver. Entonces, nosotros habíamos estudiado todo lo que eran los órganos receptoriales y repasado las vías por las cuales llegaban mediante la médula y el tallo encefálico y el tálamo a la corteza cerebral las sensaciones, los diferentes tipos de sensibilidades y de sensaciones. En la corteza motora se asienta, pues se recibe en la corteza sensitiva y se asienta luego, se pasan fibras, llegan fibras hasta la corteza motora. La corteza motora, que ya ustedes saben dónde está ubicado, en el mapa de Brougham, ya vamos a ver la foto, por delante del surco central y de la susura por donde discurre la arteria cerebral media. Ahí tenemos entonces a la corteza motora primaria, la corteza premotora y también tenemos una corteza que se llama corteza motora suplementaria. Vemos acá. Doctora, ya un momento. Ajá. ¿Qué pasó? Está presentando pantalla porque... Ok. Muy bien, ya voy a ver eso. Pensaba que sí.
¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, la corteza motora primaria, comprendida o dividida en corteza motora primaria, perdón, la corteza motora dividida en corteza motora primaria, premotora y suplementaria. La corteza motora primaria está ubicada delante del área somatosensorial, ¿verdad? Y tiene un músculo también de representación, todas las partes del cuerpo, en todo lo que es la corteza, ven que desde las piernas hasta la boca se asienta todo lo que es la corteza motora primaria. Se ubica en el giro precentral y en la porción anterior del lobulillo paracentral. Recibe conexiones de la corteza motora premotora, que está delante de ella, del lóbulo frontal, de la corteza somestésica, que está posterior a ella, está detrás de ella, y de los núcleos talámicos. Y esta corteza motora primaria va a constituir el 40% de las fibras de la vía piramidal. La representación cortical de los músculos en la corteza cortical, la corteza motora, y la función de esta, ya voy un minuto. La función de esta corteza es movimientos voluntarios del cuerpo y su estimulación eléctrica provoca movimientos en el hemiscuerpo contralateral. ¿Por qué? O debido al cruce que vamos a tener, la unión bulboprotuberancial de ese fascículo piramidal. Cuando ocurre una lesión de esa corteza, va a haber una parálisis. Parálisis es pérdida de la fuerza muscular. Entonces empezamos a incorporar algunos términos aquí, como pérdida de la fuerza muscular. Parálisis, pérdida de la fuerza muscular, parecia, disminución de la fuerza muscular. Por delante del área motora primaria tenemos el área premotora, que se conecta con el área 4, los núcleos talámicos. La estimulación de esta área en su porción posterior va a producir los mismos efectos que 4 cuando esta está intacta, ya les voy a explicar. Y la estimulación del resto provoca los movimientos contralaterales masivos de rotación de la cabeza, tronco y extremidades, cuando el área 4 está intacta o lesionada. Es decir, si ven al cursor aquí, el área premotora la podemos dividir longitudinalmente y tenemos como una parte posterior y una parte anterior. Toda esta parte posterior va a funcionar siempre y cuando el área 4 esté indemne, esté sana. Y la parte anterior de la corteza premotora va a funcionar o va a tener sus funciones independientemente de cómo esté el área 4. ¿Eso se comprende? Y va a estar más bien relacionada con los núcleos o con las funciones que tiene acá adelante esa corteza premotora. Entonces, la corteza premotora, sus funciones van a estar dadas, ¿verdad? Por la indemnidad del área 4 en su parte posterior y en la parte anterior va a ser independientemente de ella. Y en la parte anterior, en el área anterior va a estar relacionada con todo lo que es el área premotora, con el área suplementaria y la parte, y allí va a haber asiento de varios núcleos, de varias neuronas o grupos neuronales que van a poder garantizar actos motores complicados. O sea, yo puedo de repente contraer el músculo para escribir, pero que yo pueda escribir el alfabeto, que yo pueda escribir un número, que yo pueda tener que pueda tener un poco más de sentido, ¿verdad? O sí, es un acto con sentido, está dado por el área premotora, área C. Actos motores complicados que requieren una base de aprendizaje, como abotonarse, vestirse, escribir, conducir, por la relación que tiene con el área anterior que tiene allí, y es un área de asociación motora, se llama. En el área de motora suplementaria, aquí para que la vean, que está delante de la corteza motora primaria y encima de la corteza premotora, ella va a provocar, o su estimulación va a provocar contracciones bilaterales. Funciona conjuntamente con el área premotora
y se encarga de los movimientos posturales y de la exposición de la cabeza y los ojos. Tenemos en el área premotora ubicada un área especializada, un área de formación de las palabras que ustedes ya lo conocen, que se llama el área de Broca. Se llama también el área del lenguaje hablado, de área de la formación de las palabras, y su lesión se llama afasia motora o afasia de Broca. Eso ya ustedes lo conocen. Se dan cuenta acá donde está el área en todo lo que es el área premotora. Está un área de neuronas, un grupo de neuronas, y esa área se llama, cuando hay una lesión extensa de la arteria cerebral media, que no solamente nos va a dar parálisis o paresia, y que nos da también alteraciones para articular la palabra, entonces para el lenguaje hablado, decimos también que está compuesta por la afasia de Broca. Y sospechamos, cuando hay este tipo de afasia, que la lesión llega hasta el área motora 6. Está por encima del área motora, del área de Broca, el área de movimientos oculares. Está pegadita a ella. Es la imposibilidad de mover voluntariamente los ojos cuando hay afectación de esta área. Cuando hay una isquemia, cuando hay un EBC, cuando hay un tumor, va a haber imposibilidad de que esos músculos, pero por causa cortical, puedan moverse. Entonces, a la exploración o cuando estén explorando al paciente, van a ver que el paciente, además de no poder mover el hemisferio contralateral, va a tener alteración para el lenguaje y también va a tener desviación de la mirada probablemente hacia un lado. Más arriba vemos que está el área de rotación de la cabeza, otros núcleos que están allí, el área de rotación de la cabeza y el área de destreza manual. Entonces, el paciente, cuando tenga alteración allí, va a tener también dificultad para los movimientos coordinados, o va a tener movimientos sin propósitos. Le va a hacer costar mucho poder tomar los objetos. Va a tener apraxia motora. Entonces, tenemos áreas que son primarias, áreas secundarias y áreas de asociación. Entonces, como veíamos el otro día en visión, que le decía que una cosa era, por ejemplo, mirar la luz, pero otra cosa es, o el día y la noche, pero otra cosa era mirar los ángulos, mirar los tonos. Entonces ya cuando hay cualidades involucradas en el oído, en el aparato auditivo o en la audición, una cosa es escuchar y otra cosa es escuchar diferentes tonos o timbres de voz. Entonces cuando hay cualidades están interviniendo áreas de asociación que garantizan que eso es, en este caso, el movimiento tenga algunas cualidades. Tenemos diferentes áreas cerebrales, además de las primarias y secundarias, como son las áreas corticales específicas, la parieto-occipito temporal y la de asociación prefrontal. Allí también hay asientos de funciones importantes que debemos estar atentos a la hora de evaluar a un paciente sano o enfermo. Estas áreas de asociación van a recibir y analizar simultáneamente las señales de múltiples regiones, de la corteza motora y sensitiva primaria y secundaria, y de estructura subcortical. En estas áreas de asociación tienen mucha relación con ganglios basales, tálamo y tronco encefálico. Por ejemplo, en el área parieto-occipito-temporal vamos a identificar varios núcleos importantes. Vamos a tener un área de interpretación fina de señales de área sensitiva, como de las de coordenadas espaciales, que está aquí más externa, de coordenadas espaciales del cuerpo y su entorno. Entonces, cuando estemos estudiando orientación, sabemos el área que estamos evaluando. El área de comprensión del lenguaje y la inteligencia, que es el área de Wernicke, la tenemos acá más abajo. Allí también tenemos el área de lectura visual, denominación de los objetos, vean dónde están ubicados, ¿no? Denominación de los objetos y de procesamiento visual de las palabras. En el área de coordenadas espaciales se encarga esta área del análisis continuo del cuerpo y de su entorno y recibe fibras de la corteza visual y somatosensitiva.
El área de Wernicke, que está más inferior o más central, es el área principal de la comprensión del lenguaje y relaciona las áreas auditivas, visuales, y es asiento fundamental para el lenguaje, para el aprendizaje y para el intelecto. Una cosa es no poder articular la palabra y otra cosa es no poder formar la palabra, si se quiere. El área del lenguaje visual está detrás de la zona de la comprensión del lenguaje y transmite la información de la palabra leída al área de Wernicke. El área de denominación de los objetos, nosotros primero nominamos los objetos, hay un tipo de afasia nominal también, nominamos los objetos y ahí posteriormente los pasamos al área, a las otras áreas. Es esencial para la comprensión auditiva y visual del lenguaje. En el área prefrontal, el área de asociación que está en el área prefrontal recibe aferencias desde el área de asociación parieto-occipitotemporal. Y se encarga sobre todo esta área prefrontal de los circuitos, sobre todo el circuito del caudado, y por su interrelación que tiene con los ganglios basales. Y ya para finalizar, en cuanto a las áreas de asociación, tenemos el área de asociación límbica, que está en el polo anterior del lóbulo temporal, en la porción ventral del lóbulo frontal y la circunvolución callosa de la superficie del hemisferio cerebral, y se encarga de la conducta, de las emociones, de la sexualidad, de la motivación, forma parte del sistema límbico. Ok, entonces, esas son las áreas corticales para el control motor. Corteza motora primaria, corteza motora secundaria, suplementaria y las áreas de asociación, parieto-occipitotemporal o prefrontal. Prefrontal. Debemos estudiar la vía piramidal porque las eferencias corticales, las vías corticoespinales, salen por el gran haz piramidal que se forma en la corteza motora y que puede tener relación en su trayecto, va bajando y va descendiendo hasta toda la columna vertebral y la médula espinal. Tiene, además, estas estructuras gangliobasales, cerebelo y tronco encefálico también son conexiones entre la corteza y la médula, pero que ya los hemos estudiado. El haz piramidal se va a encargar de los movimientos voluntarios, de la contracción de todos los músculos del cuerpo. La corteza motora, desde esas fibras que salen desde la corteza motora, pasan por la cápsula interna, bajan por el pie del pedúnculo y en la pirámide vulvar hace la decusación. En la decusación, en la unión bulbo-medular, salen fibras para constituir el fascículo córtico-espinal lateral, que va a llevar estas fibras a las motoneuronas anteriores en cada segmento medular. Hay otro fascículo más corto, que es el fascículo córtico-espinal anterior, que se decusa en la sustancia gris de la médula espinal. Aquí vemos la decusación y es importante que nosotros estemos bien orientados respecto a la ubicación de la vía piramidal, porque las lesiones que ocurren de la vía piramidal por encima de la decusación va a provocar una hemiplegia lateral y por debajo va a producir una parálisis homolateral de la zona afectada. Plejía o parálisis es lo mismo, son sinónimos. Se puede haber hemiplegia o hemiparálisis, es lo mismo. Paresia es disminución de la fuerza muscular y parestesia es sensorial. Recuerden ese juego de palabras, ¿está claro allí? Plejía y parálisis son sinónimos. Y plejía y parálisis define la falta de la contracción muscular, de la fuerza muscular. Paresia es la disminución de la fuerza muscular y parestesia es sensitivo, no es motor. Ok, entonces en la corteza
podemos identificar áreas sensitivas, motoras y de asociación. En las áreas de la corteza sensitiva o somestésica va a recibir a las aferencias del cuerpo y del entorno. En la corteza motora se procesa la información para la ejecución del movimiento y en las áreas secundarias y de asociación se encargan de dar las cualidades a la función motora y sensorial. Ok, ya va. No se vayan. Ok. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, doctora. Ok. Están 67. Anoto, ya va. Ajá. Pero no solamente las funciones cerebrales son motoras y sensoriales. También tenemos funciones intelectuales del sistema nervioso central. Y es importante que repasemos esto porque yo sé que de repente en psicopatología o en psicología evolutiva ustedes lo han visto, pero nosotros tenemos diferentes procesos intelectuales en el sistema nervioso central y es importante que como médicos exploremos el funcionamiento de estas funciones, valga la redundancia, cerebrales a la hora de evaluar un paciente. Hay trastornos médicos, clínicos, físicos, que provocan trastornos emocionales o enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, un tumor en el lóbulo frontal o en el lóbulo occipital o en el lóbulo o en el área del sistema límbico va a dar síntomas diferentes porque va a estar afectado un área que tiene una función específica. Entonces, hay un proceso estructural, que es el tumor, hay un proceso orgánico, anatómico. Hay una lesión que la podemos ver con una tomografía, con una autopsia, es fácilmente palparla, que la podemos ver. Pero de repente los pensamientos es muy difícil verlo. ¿Cómo vemos el aprendizaje? ¿Cómo vemos el pensamiento? Entonces no hay lugar exactamente, un lugar exactamente donde podamos observar una lesión. Sin embargo, con las nuevas técnicas de resonancia magnética, sí hemos podido hacer con tomografías por emisión de positrones y con algunas resonancias magnéticas podemos evaluar el comportamiento de cómo se ve el funcionamiento cerebral mediante los receptores, los neurotransmisores cerebrales. Entonces nos orienta de cómo están funcionando también el cerebro, qué neurotransmisores prevalecen o la falta o la ausencia de alguno de ellos. Entonces, bien, tanto por causas físicas, estructurales, médicas, orgánicas, nosotros tenemos que descartar en primer lugar esas alteraciones. Muchas veces no hay una lesión como tal y lo que está alterado es el sodio, el potasio, el calcio. El sodio está aumentado, tengo una hipernatremia o tengo una hiponatremia y tampoco eso lo vemos, eso lo evaluamos, es con un examen complementario de laboratorio. Entonces, lo que quiero es que estén pendientes de que ya conociendo el mapa de Brouwer y ubicando la posible área afectada desde el punto de vista estructural, porque haya una isquemia, un infarto, un tumor, un objeto extraño. En esa área puede haber una disfunción de esa área y va a dar síntomas. Pero algunas veces no son alteraciones de este tipo, sino que son alteraciones funcionales. Y también ahí es donde entra el gran árbol de las enfermedades psiquiátricas y de algunas otras enfermedades. Entonces nosotros tenemos áreas, funciones cerebrales del sistema nervioso que debemos conocer, garantizando primero la indemnidad ante la falta de una función por causa orgánica. El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimiento mediante las experiencias o estudios. Es la exposición recurrente de nosotros ante situaciones, ante experiencias. Nos va a dar una base, nos adquiere como una memoria, podemos guardar todas esas cosas que vamos aprendiendo desde nuestro nacimiento. Las conductas, buenas o malas, el entorno nos ayuda a aprender.
y la escuela nos ayuda a aprender. Entonces, además de eso, con el crecimiento desde la edad infantil y transcurriendo por las diversas teorías del aprendizaje de Sorday, Piaget y Goleman, que no las voy a hablar yo porque eso es tema de psicología evolutiva y de psicopatología. Entonces nosotros por diferentes procesos psicológicos y de aprendizaje vamos adquiriendo diferentes tipos de aprendizajes y de conocimientos y lo vamos guardando como memorias. Aquí queremos llegar al punto de que la memoria la podemos evaluar desde muchos aspectos y que hay enfermedades también de la memoria que afectan mucho al ser humano. El pensamiento no lo podemos ver, pero es el resultado de un patrón de estimulación de muchas partes del sistema nervioso con una consecuencia definida. Intervienen, está relacionado con el pensamiento, tanto la corteza, el tálamo, el sistema límbico, la formación reticular y el tronco encefálico. ¿Cómo expresamos, cómo sabemos, cómo piensa una persona? Bueno, mediante su lenguaje, y no solamente con su lenguaje oral. La expresión oral, escrita y hasta el lenguaje corporal nos puede idear a nosotros o nos puede dar una idea de cómo es el pensamiento de una persona. Ok, entonces debemos asegurarnos de que un individuo, un paciente, tenga integridad anatómica y funcional. La memoria también debemos evaluar, y esa es la capacidad individual de retener de forma inconsciente las experiencias pasadas, así como la capacidad de reproducirlas en un momento determinado, voluntario o involuntariamente. Y nosotros aprendemos, por ejemplo, vamos a estudiar fisiología, y lo que vamos a hacer es hacer memoria sobre lo aprendido para posteriormente evocarlos en un examen. Entonces debemos tener la capacidad de reproducirla en un momento determinado. Por eso es que hay que estudiar con planificado, para poderle dar tiempo al proceso de neurotransmisores y al proceso de huellas de memoria para que la información se pueda consolidar. Los recuerdos se producen por la variación de la sensibilidad de la transmisión sináptica como resultado de una actividad previa. Estuvo en contacto mi neurona, pero en este caso, sí, mi unión de transmisión, y allí van a haber variaciones de la sensibilidad de la transmisión sináptica. Ya les vamos a explicar cómo podemos entender eso. Estas variaciones van a generar vías nuevas, vías facilitadas o huellas de memoria. Es decir, por ejemplo, nosotros queremos hacer las aceras de la universidad. La universidad, imagínense que está llena de árboles nada más. Y nosotros queremos hacer las aceras de la universidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, dejar primero que ustedes primero caminen para ver por dónde dejan la huella. Esos caminos más fáciles de acceso de un lugar a otro van a ser las vías de acceso por donde nosotros vamos a hacer todos los empedrados o todas las aceras para comunicarlos de una parte a otra. Entonces, en la medida que ustedes más caminen por un lugar, vamos a decir, es que el mayor número de estudiantes toma esta ruta para llegar del decanato a la ECA o para llegar del decanato a la Escuela de Ciencias de la Salud. Y esta huella de memoria que se dejó acá, impactada por las huellas de sus pasos, va a consolidarse como la memoria. Entonces, las variaciones de esas nuevas vías se llaman huellas de memoria o vías facilitadas. Una vez establecidas, la mente las activa para producir los recuerdos, las almacena. Nosotros tenemos memoria positiva y memoria negativa. La memoria positiva puede ser negativa y positiva, es decir, es la capacidad cerebral automática de facilitar y almacenar las huellas de memoria de la información como consecuencias importantes. Es decir, la memoria positiva es la necesaria para poder guardarse. Pero esa memoria positiva puede ser el dolor o puede ser el placer, puede ser de impacto positivo o de impacto negativo. Siempre recordamos las cosas que nos pasan, las cosas muy malas y las cosas muy buenas. Las cosas intermedias probablemente es memoria negativa, es memoria basura y se bota, se pierde en el espacio, se pierde en nuestra mente.
Entonces, lo que no nos cause un impacto, bien sea positivo o negativo, es memoria negativa. Lo que nos cause impacto, que sea en pro o en contra, va a ser memoria positiva. Y su vía de producción va a tener como resultado la facilitación de vías sinápticas. Esa memoria negativa es la capacidad cerebral de aprender a desechar la información carente de interés. Es la que no queda guardada en nosotros. Y se da por inhibición de las vías sinápticas, resultando en habituación. Entonces nosotros tenemos también memoria a corto plazo, que dura segundos o minutos. Un recuerdo de 7 a 10 cifras de un número telefónico, por ejemplo, la forma como se produce esa memoria a corto plazo es facilitación o inhibición presináptica, potenciación sináptica, donde se acumula calcio en la terminal nerviosa, y circuitos de neuronas reverberantes. Ya vamos a ver los circuitos. Con la memoria intermedia o con la memoria ya para más a largo plazo, mediante el sistema de memoria de un caracol, se puede explicar cómo se da la huella de memoria o cómo se da la memoria. Por ejemplo, aquí se da la habituación, la facilitación, y se dice que la serotonina es el neurotransmisor involucrado. Si ustedes ven allí en esa unión, tenemos una terminal sensitiva que tiene que está pegado al caracol. En esa terminal sensitiva tiene además una terminal en rosado que es facilitadora. En esa terminal facilitadora, el estímulo nocivo, un estímulo que estimule positivamente esa terminal facilitadora, es la que va a desencadenar las alteraciones químicas, físicas, pre y postsinápticas, para que se pueda dar entonces lo que es la facilitación de la memoria. A largo plazo, esa memoria almacenada toda la vida, nosotros también la tenemos guardada, la tenemos consolidada, y se da por reestructuración física de la sinapsis, modificando la sensibilidad para transmitir las señales nerviosas. O sea, que pueden aumentar el número de lugares de liberación de neurotransmisores, aumentan el número de vesículas de neurotransmisores, aumenta el número de terminales presinápticos, y hay modificación de estructuras dendríticas. Entonces, esa es la memoria que dura toda la vida, esa es la memoria más sólida que tenemos. Por ejemplo, todos sabemos contar del 1 al 10, porque ya nosotros tenemos esa memoria bien a largo plazo del 1 al 100 inclusive, y podemos solidificar inclusive dependiendo de la actividad intelectual que hagamos, podemos solidificarla un poco más. Esa memoria no la tiene todo el mundo, esa memoria de almacenamiento a largo plazo. Esa memoria no la tiene todo el mundo. Esa memoria, hay personas, niños que no saben leer, que no saben contar, adultos que no saben leer, que no saben escribir, que no saben contar. Ok. El proceso de consolidación se da mediante la memoria a corto plazo, se convierte en memoria a largo plazo. Se da por cambios químicos, físicos y anatómicos de la sinapsis. Se dice que necesitamos de 5 a 10 minutos para consolidación mínima y 1 hora o más para la consolidación consistente. O sea que debemos estudiar al menos 1 hora para poder consolidar. Si nosotros, por ejemplo, vuelvo atrás, si nosotros, por ejemplo, ¿qué es eso, papá? Gracias. Si nosotros, por ejemplo, nos empezamos a estudiar un número telefónico y lo repetimos una sola vez, es muy a corto plazo, probablemente no se consolide. Probablemente si pasamos 10, 15 minutos estudiándonos el número, nos los aprendamos. Y si les aseguro que hacemos rutinas que durante esa hora empezamos a repetirlo muchas veces, a lo mejor ya definitivamente lo aprendimos. Las alteraciones de la memoria se llama amnesia, y tenemos cualquier pérdida de memoria temporal o permanente. Donde consolidamos también memorias con el sueño. O sea, si nosotros estudiamos y posteriormente
dormimos, es bueno estudiar, dormir y repasar posteriormente a ese sueño. Se dice que en este punto consolidamos bastante la memoria. El sueño es otro proceso, otra función de nuestro sistema nervioso central. Es un estado de inconsciencia en la que la persona despierta ante la aplicación de un estímulo, y este proceso lo podemos evaluar también nosotros con algún examen para ver cómo son nuestras ondas cerebrales. Es un proceso rítmico y activo y demanda gran consumo de energía y de oxígeno. Tenemos el sueño de ondas lentas y tenemos el sueño de movimientos oculares rápidos o sueño MOR. El sueño de ondas lentas también lo van a conseguir en la literatura como el sueño no MOR o no REM. Entonces el sueño REM o el sueño MOR de movimientos oculares rápidos ocupa el 25% de nuestro sueño, y el sueño no MOR o el sueño de ondas lentas el 75% de todo nuestro sueño. Cuando nosotros soñamos, cuando tenemos situaciones vívidas durante los sueños, de que decimos, soñé que la profesora estaba eliminando el tercer parcial. Eso se llama ensoñación. Eso es una ensoñación, eso no es un sueño. Realmente ya tenemos que empezar a cambiar el lenguaje. El sueño de ondas lentas, el sueño no MOR, es un sueño corto, entre 30 y 45 minutos. Es un sueño profundo, reposado. Es un descenso, allí va a haber descenso del tono vascular periférico y va a haber disminución de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria, del metabolismo basal, y vamos a tener secreción de la hormona de crecimiento. De allí de donde viene la frase que dice: el niño duerme para que crezca. En el sueño no MOR hay secreción de hormona de crecimiento. Nosotros hacemos patrones para dormir. Nosotros entramos en sueños lentos, sueño rápido, sueño lento, sueño rápido durante toda la noche en diferentes ciclos. El sueño de ondas lentas es un sueño sin sueños, no hay ensoñación. No suele recordarse y no consolidan los sueños en la memoria. El sueño REM, el sueño de movimientos oculares rápidos, es un sueño mucho más corto que el sueño de ondas lentas. Tiene una duración de 5 a 30 minutos y se repite cada 90 minutos. ¿Y por qué cada 90 minutos? Porque nosotros primero tenemos 45 minutos para ir pasando en todas las etapas del sueño de ondas lentas. Posteriormente tenemos 45 minutos más del mismo sueño de ondas lentas, pero a la inversa, y después caemos en sueño MOR o sueño REM. Aquí sí, en este rato, en estos 15, 5 o 30 minutos, sí tenemos ensoñaciones. Aquí sí tenemos todos esos sueños vividos que podemos experimentar. Tenemos un despertar por estímulos muy difícil, o sea, ahí es donde nos llaman, nos mueven y no logran despertarnos. O sea, yo lo moví todo y lo llamé y no se despertó, lo voy a dejar dormir. Ahí el tono muscular disminuye. Inclusive hay irregularidad de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. Es cuando ustedes, por ejemplo, dicen se quedó dormido, que hasta ponía los ojitos blancos y se le movían los ojos. Podemos tener sacudidas musculares, podemos de repente, cuando una persona está en sueño MOR, es cuando una persona de repente tiembla, suelta un brazo, hace un balismo y tiene un alto consumo metabólico cerebral. Estas son las ondas cerebrales que podemos observar durante un sueño: alfa, beta, teta y delta. Y en los estadios del sueño vemos este tipo de actividad. En el estadio del 1 al 4 es la progresiva reducción de la actividad de las ondas cerebrales del ritmo alfa al ritmo delta. Entonces nosotros vamos pasando de alfa a delta en 45 minutos. Posteriormente, de delta a alfa, y después entramos en sueño REM, que es un sueño más corto.
Se da de la siguiente forma: 30 a 45 minutos, estadio 1 a 4 por reducción progresiva, alcanzándose el sueño delta. Y 30 a 45 minutos, aceleración del ritmo, y estadio 4 a 1, o sea, vamos pasando del delta al alfa. Pasamos al sueño REM de forma abrupta, allí pasamos 10 a 15 minutos y eso se repite 4 o 7 veces por noche, dependiendo del número de horas que dormamos. El estadio 5 se llama sueño REM, que sería este que está aquí, donde se pasa del sueño REM a estadio 5. Es un sueño paradójico, es un sueño de ondas alteradas, de ondas más, más beta. Hay algunas teorías sobre el sueño que antes se decía que era que el sueño se daba porque el sistema reticular activador se fatigaba durante el día y se inactivaba en la noche. Esa es la teoría pasiva, que había una interrupción de las aferencias sensoriales, o sea, como que nosotros tuviésemos un interruptor y nos pasara, bueno, es de día, es de noche, vamos a activarnos o a desactivar. Posteriormente, la teoría activa dice que, Moruzzi dice que hay un núcleo o centro del sueño que inhibe diferentes partes del cerebro y que esos núcleos están en el núcleo del RAFE, de la mitad inferior de la protuberancia del bulbo, en la formación reticular del tálamo, hipotálamo, sistema límbico y corteza, y la serotonina es el neurotransmisor que provoca el sueño. También intervienen el núcleo del fascículo solitario, la parte rostral del hipotálamo y los núcleos talámicos. Recientemente se ha descrito que no hay un único centro regulador y que son diversos sistemas interconectados que pueden afectar o que están involucrados en lo que es la producción del sueño. Y que hay un péptido inductor del sueño y una proteína que se llama la hipocretina y el péptido muramílico que están relacionados con esta producción del sueño. Entonces nosotros pasamos del sueño a la vigilia, de la vigilia los centros del sueño están en activo, hay desinhibición de los núcleos reticulares activadores, hay activación espontánea de los núcleos, se activa el sistema nervioso central y el periférico, se retroalimenta positivamente los núcleos y hay manteniéndose la vigilia. Esto es para que podamos pasar todo el día en vigilia. Posteriormente, a una activación prolongada, se fatigan las neuronas del sistema activador con disminución de la retroalimentación y con el ritmo circadiano también y muchas hormonas involucradas en estos aspectos y el comando de los centros del sueño entra en una transición vigilia-sueño. Mediante el sueño podemos restablecer el equilibrio natural entre los centros nerviosos, podemos tener secreción de hormona de crecimiento, somatotropina, es hormona de crecimiento, prolactina, tirotrofina, que es hormona estimulante de la tiroides, gonadotrofina, hormona estimulante de gonadal y melatonina. Tenemos, además de las amnesias, podemos tener también, del insomnio, podemos también tener otro tipo de trastornos del sueño. O sea, no solamente una somnolencia, estupor, diferentes grados de alteración de la conciencia, insomnio, estupor, coma es el más profundo y se llaman disomnias. Y tenemos también alteraciones cualitativas del sueño, que son las pesadillas y el sonambulismo. Esas se llaman parasomnias. Ok, podemos estudiar, ya para finalizar, podemos estudiar estas ondas cerebrales con un estudio que se llama electroencefalograma. Y rápidamente simplemente les voy a explicar cómo se hace para que cuando les toque, probablemente no vayan a ser neurólogos. A los que vayan a ser neurólogos van a tener la capacidad de leer e interpretar profundamente el electroencefalograma. Pero así, no siendo neurólogos, sino médicos generales, es importante conocer en qué se basa el método. Entonces, primero, que no duele. Es un estudio totalmente inocuo, no invasivo, no le hace daño a la persona.
Es como hacerle un electrocardiograma, pero en vez de los electrodos colocarlos en el pecho, los electrodos se colocan en la cabeza del paciente. Y ello nos va a dar, este estudio nos va a dar la actividad eléctrica cerebral que vamos a recoger a través de la calota, del cuero de la piel de la calota. Con ellos vamos a cuantificar los procesos neuronales cerebrales. Entonces vamos a ubicar en toda la calota los electrodos de esta forma. Es un proceso que le dice a la persona que tenga deprivación de sueño, que se acueste lo más tarde posible el día anterior para que ese día pueda intentar simular un sueño. ¿Ok? Hay una condición de registro que es parecida al electrocardiograma, pero de menor amplitud y la frecuencia del electrocardiograma debido a la resistencia eléctrica de los tejidos. Debemos estandarizar el equipo, colocar los electrodos adecuadamente, ya les voy a decir cómo, tener las condiciones de registro, las constantes de tiempo y de filtro para la interferencia y el sistema de amplificación. Existen electroencefalogramas muy novedosos, muy al día o a tono con la tecnología, y hay unos, bueno, bien básicos, pero igual que tienen el mismo principio. Se registra de forma bipolar, 2 electrodos, o sea, siempre uno derecho y uno izquierdo. Se registra de forma unipolar, un electrodo de la cabeza y otro alejado. Y se va a analizar la frecuencia, la forma de la onda, la frecuencia de aparición de las ondas, la amplitud y la distribución. El sistema se llama 10-20. Es un método utilizado para describir la ubicación de los electrodos del cuero cabelludo para realizar el electroencefalograma. Esto está basado en la relación entre la ubicación del electrodo y la superficie de la corteza cerebral. Entonces ustedes ven acá la calota y si hay un F7 derecho, hay un F7 izquierdo y si hay un F3 derecho, hay un F3 izquierdo. Cada punto en esta cifra a la izquierda indica una posible posición de los electrodos. Cada sitio tiene una letra para identificar el lóbulo F frontal, T temporal o occipital, entonces, y un número o una letra para identificar la ubicación del hemisferio. Entonces, la FTCPO, frontal, temporal, central, parietal y occipital. Y los números pares para el hemisferio derecho y los números impares para el hemisferio izquierdo. Y Z es el electrodo de la línea media. Más pequeño es el número, mientras más pequeño es el número, más estrecha es la posición de la línea media. Se colocan los electrodos en un adulto sano en reposo con los ojos cerrados. El ritmo alfa debe predominar 8 a 13 Hz más o menos de frecuencia, es más marcado en los lóbulos occipitales. Al abrir los ojos, los estímulos, hay estímulos sensoriales y va a provocarse un ritmo beta que tiene menor amplitud y allí se desincroniza el electroencefalograma. Y el ritmo delta son ondas lentas de 4 a 7 Hz y de menor amplitud. Los niños y adolescentes en vigilia y el adulto en el sueño se pueden realizar el examen con mayor facilidad. Aquí tenemos los diferentes tipos de ondas que vamos a ver en un electroencefalograma. Así, por ejemplo, interpretar esto no es sencillo. Entonces, ya les voy a explicar. Lo utilizamos para diagnosticar epilepsia, trastornos del sueño, muerte cerebral, tumores, demencia, lesiones traumáticas, infecciones o patologías psiquiátricas. Y si vemos aquí los diferentes tipos de ondas del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo, del feto, de un neonato, cómo cambian las ondas después a los 3 años y cómo son las ondas de un adulto. Acá podemos ver cómo cambian las ondas, por ejemplo, cuando estamos en la figura de arriba, ven con los ojos abiertos y cuando se cierran los ojos, cómo empieza el registro. Y abajo, cuando están, por ejemplo, las personas en anestesia quirúrgica, cuando están sedados por anestesia, cómo son las ondas, cómo son muy parecidas al sueño lento, y posteriormente, cómo es en los diferentes tipos de epilepsia, cuando hay pequeño mal, cuando hay gran mal y otro tipo de epilepsia. Imagínense, mire, cuando hay tensión o miedo, aumentamos
nuestras ondas, cambiamos nuestro patrón de onda cerebral. Ok, simplemente para que sepa cómo se hace el electroencefalograma, cómo podemos, qué utilidad tiene realmente, qué importancia de nosotros nos puede aportar, además de una tomografía, de un examen físico, de una tomografía, una resonancia, un estudio fisiológico o electrofisiológico de las ondas cerebrales. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? Voy a pasar esas clases, Ángel. ¿Alguna pregunta? Reviso el chat. Buen día para todos. Mi ensoñación. Juliani Figueredo, mi ensoñación. ¿Cuál es tu ensoñación, Juliani? Lo del tercer parcial, doctora. Vean Satman, ¿vieron Satman? Sí. Ajá, ok. Muy bien. Pero déjenme ver esas películas en vacaciones, chicos. Te voy a pasar, Ángel, ahora a Salvaristo. Van a seguir con lo de Salvaristo, ¿vale? Ustedes tienen que saber que ustedes están metidos en una carrera que no es de cualquiera. Que no se pongan así. Ustedes pueden con eso y más. Ustedes están estudiando medicina. Ustedes no están estudiando cualquier cosa. Ustedes cuando vayan a inscribir materias, ustedes se dan cuenta, yo voy a poder este semestre con esto. Bueno, ese es el compromiso de ese semestre. Y entonces ustedes tienen que ver para que no anden a estas alturas, siempre todos los finales de semestre son así. Se siente. A nosotros nos tiene que gustar todo, histología, todo nos tiene que gustar. Espaciales ahorita, váyanse para el parcial, pues chao. Un abrazo. Que tengan éxito. Dígame. Una cosa, para que me pueda pasar lo de la actividad de el análisis tipo ficha, o sea, Sí, te pasé dos artículos, ¿verdad? Sí. Ok. El primero que me mandó fue el que dijo que de ahí íbamos a sacar todo, que Ajá, había que traducirlo. pero el segundo, me gustaría que lo leyeran, que lo tradujeran y lo leyeran. Vamos a hacerlo del primero. Pero el segundo que les mandé es una revisión del 2023 que me mandó un doctor. Ayer yo preguntaba por ahí quién tenía algo más de eso y justamente con la cuestión del COVID hay mucha información nueva y hay una revisión del sentido del gusto bien interesante. Entonces, eso ustedes simplemente ponen ese título en Google y le va a salir en la página del Instituto de Salud americano, sale allí y ahí está el estudio. Y cuando ustedes lo hacen, la misma computadora se los traduce y lo pueden leer en línea en español. Entonces, lean porque es como un repaso bien profundo y muy bueno de los receptores, de los quimiorreceptores con lo de la era COVID. Eso se los mandé para que ustedes lean. Y para la tarea, el primero nada más. Ok. Sí, que después me va a mandar las pautas, por así decirlo. Las pautas, sí, correcto. Claro que sí, porque lo que pasa es que voy a hacer un solo trabajo, que sea los reflejos y eso, de una vez. Chévere. Ok. Chao, pues. Vayan a presentar esto.